Diputado Pablo Cosines, gracias por estar aquí, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Hacía frío en la Guardia de las Estrellas? Estaba fresco. Estaba fresco, ¿no? Sí, Como sí. siempre, porque siempre Sí, está siempre. fresco. Sí, en desfile también, pero bueno. ¿Y Pablo siempre es igual o cada año tiene un marco distinto eso? Digo, de gente, de momento. Pero los actos son, Sí, a veces comparábamos el otro día con algunos de los que estábamos ahí, cómo cambió cuando nosotros éramos más chicos. Hablo de secundario, ¿no? Sí. Cómo se podía ir a disfrutar de otra manera, ¿no? Uno se da cuenta cuando pasan los años y se está volviendo cada vez más grande porque empieza a añorar más lo que pasaba antes. Claro. ¿No? Pero que era más amiguero, más... No, era guitarra, bombo y al fogón y a pasar la noche, pero tomarte un vino en el fogón era para cantar. Claro. Y después de algunos años pasaron cosas que ya no tienen que ver con el canto. Se desvirtúa todo. Tomar un vino no era para cantar, era para la historia. Entonces, hubo hechos de violencia y la verdad que se perdió en ese sentido algo que era muy lindo, ¿no? Sí. Pero bueno, se sigue manteniendo desde el punto de vista de las tradiciones, ahora está limitado obviamente por el tema de los fortines, pero sí, cada año yo creo que comienza recién un nuevo proceso en materia del 17 de junio. Creo que va a ir creciendo cada vez más. Se hizo mucho. Por lo que ahora representa desde el feriado nacional, lo que pasa es que nosotros tuvimos sábado y domingo los 2 primeros años. El año que viene va a ser el lunes, el primer feriado concreto de lo práctico, ¿no? Sí. Y tiene que empezar un proceso de mayor valorización de la figura del general Güemes a nivel educativo nacional. Sí, el tema del busto en el Regimiento de Granaderos a Caballo, que lo nombramos el fin de semana, que nos pareció también algo bárbaro, ¿no? Que esté Belgrano, Sí. San Martín y Güemes, ¿no es cierto?, que estuvo allí el gobernador. Yo creo que se está haciendo mucho en estos últimos años, digamos 10 años, en la reivindicación de la figura de Güemes, que había comenzado con aquel revisionismo histórico que hacía Pacho Donel, ¿te acordás? Que después todo se desarmó, ¿no? Sí. Digo, se empezó a redescubrir una figura que había sido limitada exclusivamente, entre comillas, como un caudillo defensor de la frontera norte, ¿no? Ni era caudillo ni era defensor de la frontera norte, porque no había frontera en ese momento. Claro. Salta era el eje del desarrollo político, económico y social, vinculado incluso al virreinato del Alto Perú, más vinculado desde lo económico al virreinato del Alto Perú que al virreinato del Río de la Plata. Entonces, también hubo cuando se decía Güemes, un caudillo defensor de la frontera norte, era como un limitativo. Claro, sí. En realidad, él lo que era un gran dirigente o figura social y política con trascendencia. El trabajo de él ha sido para toda la conformación de la patria, no para un sector. Costó mucho eso, incluso cuando fue el debate de la ley. Yo me recuerdo haber tenido algunos enfrentamientos con periodistas de Buenos Aires que te lo discutían desde la figura de por qué, siendo una figura local, tenía que ser un feriado nacional o por qué un feriado nacional. Entonces yo le decía, discutamos todos los otros feriados, pero no discutamos el de Güemes, ni el de San Martín, ni el de Belgrano. Pero después discutamos lo que quieran. ¿Por qué ponerlo a...? ¿Qué te quiero decir? Discutamos primero si merece estar a la altura de ese trípode o no. Después, si merece, lo equiparemos. Y después entremos a discutir toda la otra gama de feriados a ver qué realmente... Bueno, por suerte se logró, pero yo digo que el sistema educativo nacional, ¿no? Sí, tendría que... Todo el país le merece todavía una reparación. Y como decís vos, yo creo, coincido plenamente que cuando el feriado se instale en la semana y se note realmente, las cosas van a ser diferentes, porque se va a nombrar permanentemente. Y se van a hacer actos. Yo espero que a partir del año que viene, que va a ser lunes, empecemos ya también con los colegios en todo el país, ¿no? Acá obviamente. Bien, no hay problema, pero en todo el país sí creo que hay que profundizar. Vos sabés que sé que te gusta el fútbol, a todos nosotros acá también, mucho. Y yo digo, yo estoy peleando de alguna manera desde la información de que no me lleve por delante la actualidad que estamos viviendo y que me arruine el Mundial. Es difícil lo que estoy tratando de hacer, ¿no es cierto? Pero es una semana muy complicada la que viene ahora y llegamos a una semana... a mí no me... Mira, vamos a arrancar por acá. A mí no me convence en absoluto
ningún tipo de explicación que me haya dado cualquier tipo de funcionario ni de ministro. Cada vez que salieron a hablar, como ayer mismo Macri cuando salió a hablar, me parece que sale con una liviandad que honestamente sobra la capacidad intelectual de la gente. No sé qué pensás vos, porque me parece que la profundidad de lo que está ocurriendo es tocamos fondo. Sí, mira, yo creo que lo que necesita la Argentina, los argentinos en general, es que el ministro de Economía, digo el ministro de Economía para incluso preservar al presidente, si no lo va a tener que hacer él, se tiene que sentar frente a los argentinos a decirle cuál es el plan económico de la Argentina. Creo que hay, de un tiempo a esta parte, un anuncio de medidas post-conflictos, ¿sí? O sea, es como que el gobierno entró en una variable de salir a anunciar determinadas medidas a posterior que determinados conflictos se van instalando. Las LEVAX, el dólar, la falta de credibilidad del mercado, porque convengamos que... Confianza, sobre todo, ¿no? Sí, perdón. Hoy la Argentina, al elegir trabajar en función de los mercados, de la economía, si se quiere, financiera, ¿no? De la real, de la productiva, está muy expuesto a la respuesta a los mercados. Y la verdad que los mercados no le vienen rindiendo confianza a un gobierno que teóricamente se llevaba bien con los mercados. Entonces, no te olvides que el gobierno pasó de intervenir de manera muy directa, luego de haber dejado al mercado la libre fluctuación. Convenio con el FMI donde se comprometía a no intervenir, ha vuelto a intervenir colocando 700 millones de dólares. Pero que no entiende, y te pregunto a vos como mi compañero, si ellos siempre fueron mercadistas, ¿no es cierto? Siempre apostaron a la TI, de repente quieren cambiar y que le confíen. No, bueno, pero a mí lo que me preocupa más es que no le confíen a aquellos sectores para los cuales el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, digamos, para que le confíen. Entonces, te decía, ha firmado un convenio con el FMI con dos aspectos que anunció el mismo ministro Duhovne en su momento. No intervención del mercado. Que flote libremente. Y después mayor intervención del Banco Central. A los 2 días, a los 3 días, hace totalmente lo contrario. O sea, interviene en el mercado, colocando dinero para que el dólar no se le siga disparando, y después cambia el presidente del Banco Central y en vez de darle más autonomía, coloca a su ministro de Finanzas, al hombre quizá de mayor nivel de confianza hoy que tiene Macri en el equipo económico, que es Luis Caputo. Entonces, estas idas y vueltas son las que creo yo terminan desorientando y preocupando. A mí, en realidad lo que me preocupa es que no veo hoy cuál es el plan económico. Nadie lo ve, Pablo. ¿No? Entonces creo que lo primero que tendría que sentarse el ministro es decir, este es nuestro plan económico. Un ministro que se sienta frente a los argentinos y le dice, no hay más metas inflacionarias este año. Vos fíjate qué es lo que hemos pasado de no queremos ser Venezuela, pero terminamos siendo un país africano que va al Fondo Monetario. No le creemos al INDEC porque mentía. Ahora ya no tenemos directamente datos de porque hemos decidido, el gobierno decidió no tener más pauta inflacionaria. O sea, como la Argentina, esa bandeada permanente, ¿no? de extremo a extremo, donde no encontramos el funcionamiento de un país normal. Porque en definitiva que no haya meta inflacionaria, que el gobierno diga no sé cuánta va a ser la inflación, ¿a quién termina perjudicando? Al trabajador. Pero totalmente. ¿Por qué? Porque hoy no tiene un marco de referencia. ¿Cómo hace el trabajador para sentarse a negociar hoy con su empleador cuánto aumento va a recibir de aquí a fin de mes si no sabe cuánto va a ser la inflación, por lo menos proyectada? Entonces, ¿cómo sabe si el empleador le está diciendo que no va a poder pagar más, si es verdad o no? Si no hay ni siquiera meta inflacionaria, porque cuando hay meta inflacionaria, aún vos te equivoques. Sí, 2, 3 puntos, pero al podés, claro, podés funcionar con una cláusula gatillo, podés reactualizar, pero cuando no hay meta, vos no sabés si lo que estás haciendo. Bueno, la única meta que por lo menos nos llegó ahora es que dentro del marco del acuerdo, dicen que se supera el 32% de la inflación, se cae el acuerdo. O sea, dentro de todo, eso figura ahí, ¿no? Sí, bueno, yo lo que digo, vuelvo a decir, me parece que estamos en un momento en donde ningún cambio de nombre de un ministro resuelve el problema si no hay un plan de fondo. ¿Qué puede pasar? Que los mercados le crean más a Caputo que a Sturzenegger y el dólar 2 o 3 días se mantenga, qué sé yo. Ya uno ni sabe, porque por ahí hoy abre la bolsa, abren los mercados y baja y baja un día, sube, o sea, no hay hoy digamos algo
No, lo concreto... Como que vos podés decir, seguro va a pasar esto en la Argentina, porque se ha perdido la previsibilidad. Sí, la Argentina concreto, ha perdido la previsibilidad, y eso creo que es complicado. Lo concreto le cuento a la gente, Josi, que la idea es rescatarle Max, la idea es tratar de dar un bono dual en pesos o en dólares, la idea es bajar los encajes de 10% a 5% en los bancos. La idea de Caputo, que va a recibir 7.500 millones el día de la bandera, es poner la guita desde el Tesoro como para que maneje el tema de la volatilidad, cosa que no coincide con SICA, porque así arrancamos tampoco. Por lo menos que, che, Dante, decir lo mismo que digo yo, de alguna otra manera, desde hace 48 horas que saben que son... Fin de semana. Es una cosa de loco. Entonces, es lo único que tenemos. Ahora, todo esto es macro, todo esto es para aquel que juega, que tiene guita. La gran preocupación es la gente, Pablo, y esa es a la que vos te debés, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a ver, cuando yo comencé la charla diciendo que este gobierno había elegido como marco de su política económica el monetarismo, y que es que la economía la defina no la economía real, que es la productividad, sino la economía financiera, que es la de 10 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo, que es la City porteña. Sí, que no es el inversor, porque para mí es el financista, ¿no? Pero el inversor, el único inversor que está viniendo fuerte a la Argentina es el inversor de plata, que viene cuando le conviene, se va cuando quiere, y más ahora que no hay restricciones. Y se la puede llevar. No hay inversión en la después está el cautivo, el que no se puede ir. Claro. ¿No? El que tiene un comercio y, digamos, claro, bueno, pero tiene ese, una fábrica, digamos, si tiene que echar, se funde. Ese digamos, inversor... no le queda otra que seguir y traer. Ese inversor que vos decís es el de la economía real. Ahí va. Es donde está el problema. O sea, el inversor de la economía real, digo, no hay nuevos de esos inversores. Lo que este gobierno le prometió al argentino, que llegaba y venían esos inversores a poner otras empresas, otras industrias, otros comercios, otros servicios. De esos nuevos no hay. De lo que hubo, se fueron el otro día un montón, por eso se generó este marco de crisis, digamos, financiera que hubo. Y el otro que puede tener sus ahorros aquí en la Argentina para invertir, no va a invertir en la medida que vos tengas una tasa de interés como la que tenés. Claro, Pablo, Entonces, te quería preguntar una cosa, digamos, uno de las carpetas que sí o sí siempre tiene que estar en el portafolio, ahora se dice la tablet ya, ¿no? Porque ya no se dice el portafolio del diputado que va a Buenos Aires, es el tema de las economías regionales, ¿no? Digamos, siempre está, es un luchador, siempre habla Pablo de las economías regionales, y la pregunta es, ante la falta de competitividad que tenemos en términos productivos a nivel colectivo de grandes productos, digo, cuando vas a ver las economías regionales, y vos que sos un conocedor y que porque habla mucho, camina, habla, está con el productor, conoce el detalle, digamos, por qué no le da el número, digamos, en ese esquema, y teniendo en cuenta todo lo que vos conocés respecto de esto, preguntar si en una de esas no funcionarían mejor las economías regionales con un dólar alto, ¿viste? Porque, digamos, la falta de exportación, el tema de los fletes, digamos, todo, cuando se complican los márgenes, empieza todo a achicarse. Entonces por ahí decís, bueno, digamos, esto que les conviene también a los grandes pools de soja y que estamos viendo de subir las grandes exportaciones y más, las economías regionales también van colgadas de esta, digamos, se cuelgan del acoplado de lo grande y van ahí de a poquito, ¿no? Bueno, mira, te recomiendo leer una nota que hoy sale en el diario El Tribuno a Juan José Soler, de la cerámica. Sí, claro. Que el diario la titula Argentina siempre pasa de una economía expansiva a una restrictiva sin escala. Ahí está, mirá. Y él habla de la falta de previsibilidad que hay en la Argentina y habla de los problemas puntuales que no le dan competitividad. Y uno de los temas que toma son los insumos, hoy los problemas que tienen las pymes en la Argentina, es lo que dice Soler. Gas natural, energía eléctrica, mano de obra, aumento, disminución de competitividad. O sea, en este modelo que hay hoy es imposible que una economía regional se desarrolle. No hay ley que pueda cambiar la realidad si un gobierno no tiene la voluntad política de apostar a la economía real. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente porque no es una cuestión electoral de Macri o no, si la gente lo votará o no. Lamentablemente para nosotros en este modelo monetarista no hay espacio para las economías regionales, porque si nosotros no estamos dispuestos a generar una estrategia tarifaria específica para la pequeña y mediana empresa, si no tenemos la posibilidad de generar condiciones diferenciales para economías de área de frontera, siguen sin reglamentar el artículo 10 de la ley PYME. Se fue Cabrera, pasamos casi 2 años pidiéndole que reglamente esta ley. Se fue Cabrera, no la reglamentó. Pero, ¿qué significaría Entonces, eso? Pablo, perdóname, Bueno que lo pero cuente, entonces no es nosotros.
Como decir, si nosotros no podemos, no. Si ellos no quieren. No, está bien. Digo, yo cuando hablo de nosotros trato de incluirnos como más allá del rol de gobierno, legisladores, como argentinos, ¿no? O sea, es verdad, hay una falta de vocación política del gobierno, pero ese artículo 10 que yo decía, nosotros cuando reformamos la ley tributaria, cuando aprobamos la reforma tributaria, una de las cuestiones que acordamos con el gobierno es incorporar un artículo que le permita al gobierno tener políticas tributarias diferenciales en cuanto a la comercialización de productos también a las economías de área de frontera. Sabemos los problemas que tiene Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Mendoza, San Juan, con la competitividad, porque hoy sigue siendo mucho más barato ir a comprarse afuera del país, a estos países limítrofes, determinadas cosas, y aunque el dólar busque acomodar algo para que la gente no se vaya, se sigue yendo igual. Y aparentemente estamos tan mal de competitividad que aún con el aumento del dólar la gente sigue comprando afuera, pero además la política de importaciones o exportaciones. Hoy el gran problema de la Argentina, el déficit fiscal es un problema. Ahora, más importante que el déficit fiscal es la falta de superávit comercial. ¿Qué quiere decir? La Argentina tiene un modelo económico donde se importa más de lo que se exporta. Pero y así, eso es, digamos, patrimonio de este gobierno o herencia. parte y parte. Parte y parte. Sí, hubo una etapa durante el gobierno de Néstor Kirchner que teníamos superávit gemelos y demás. Cuando terminó el gobierno anterior no estábamos en una situación de competitividad ideal, pero tampoco era el nivel de déficit comercial que hay ahora. Digamos, por lo menos dentro del déficit que había cierta política de restricción a determinado ingreso de productos. Hoy casi no. Digamos, hoy tenés compitiendo manzana chilena digamos, en la zona de Río Negro, tenés aquí también importaciones de vino, tenés importaciones de fruta. Entonces, no es que vos estás permitiendo importar cuestiones terminadas que aquí no se producen. Entonces, lógico, eso sería importante para no restringir el mercado interno. O sea, si vos importás productos finales que acá no se producen, bueno, ahora si vos importás insumos que acá tenés o productos terminados como juguetes que acá también tenés, también, ¿cuál es el argumento? Bueno, pero a veces el precio está muy alto, entonces te hacen entrar productos de afuera para bajar el precio. Bueno, pero yo creo que ahí, vuelvo a decir, hay un extremo. No tengas la Secretaría de Comercio de Moreno, que a algunos no les gustaba por sus términos y demás. Sí, pero tampoco finito, pero tampoco la hagas desaparecer. ¿Entendés? Sí, Entonces, tenés que tener, decir, loco, a ver, ¿por Claro. qué si a los productores le pagan 2 pesos netos, en góndola termina saliendo 30? Algo tenés que controlar en esa cadena. Yo no digo que no haya rentabilidad legítima del comerciante o del supermercadista, Sí, claro. que sea, pero No, tiene que además, ser racional, digamos. Lo analizábamos acá, Pablo, un día con Miguel. ¿Sabés qué pasa? En esas cadenas que se van, digamos, van habiendo tantos escalones, entonces un producto arranca en 2 y termina en 200, termina en 1000 y pico, 2000%. Digamos que en el medio hay gente también que vive, que le va sacando, lo decía, la rentabilidad legítima. Entonces también cuando vos atacás eso, vas a tener un impacto social. Bueno, todo esto que estamos hablando es lo que yo llamo economía real. Hoy en Argentina no se discute nada. Nada. Hoy se discute de LEVAX, de dólar, de encaje, como decían Pablo, ustedes. Ahora, vos salís acá a la puerta, Sí. ustedes periodistas, hacen la prueba, hagan una encuesta, te aseguro que de 10 de 10 no tiene nada que ver con el dólar, con la LEVAC, con los encajes. Por supuesto. Porque es gobernar para un sector minoritario de la Argentina. Entonces, mientras siga la mirada de esa manera, es muy difícil que cambien las cosas. Ahora, te hago una pregunta con respecto a esto, Pablo, volviendo nuevamente a, digamos, un tipo que mira hace muchos años la política y la transita y la vive por dentro y demás. ¿No te da la sensación que nuestros hijos van a seguir discutiendo inflación, déficit y todo lo demás si es que, digamos, no se encara la competitividad por el tema de la educación? Porque en esos términos retrocedimos de manera constante. Cuando vemos las pruebas y demás, hemos llegado al punto, al extremo de gente que condena las evaluaciones y las cuestiona, ¿no? Entonces decir, bueno, no hay forma de poner un punto de partida donde evidentemente un profesor en la facultad, que era un economista muy particular, decía, elijan el tema que quieran para el examen, yo lo voy a relacionar con la economía. Bueno, hemos llegado a la tristeza que podemos elegir el tema que queramos, que vamos a vincular con la deseducación que tenemos en el país. Entonces la pregunta es, y ahora te redoblo la apuesta, como decía, ustedes son periodistas, saben, ustedes que son legisladores, que tienen que pensar a futuro, ¿no? Digamos,
El ejecutivo es el hoy, digamos, el judicial es el pasado y el legislativo es a futuro. Si algo se está conversando esto, porque si no, digamos, Santiago Kovadlov dice, siempre tenemos los mismos problemas. Y si no educamos, vamos a seguir siempre Sí. con déficit, porque hay gente a la cual hay que sostener, porque son argentinos y nosotros los sostenemos. Mira, sí, coincido con vos. Si vamos a la base de la cuestión, el sistema educativo tiene mucho que ver. Lo que pasa es que también una de las cosas que tenemos que hacer en la Argentina es saber separar los problemas y darle respuesta a cada uno de manera individual, no pensar que de una cosa depende el resto. Tenemos un problema del sistema educativo, que los especialistas en el sistema educativo que tiene el gobierno, que para eso fue elegido, planteé cuáles son las nuevas metas. Pero en nunca materia un plan educativa. educativo tiene la mística que puede tener un plan económico. No, pero ahí tenés otra cuestión y eso... Con lo eso- cual, digamos, es difícil también ponerle mística a algo económico. ahí Sin entramos, embargo, no, ahí entramos en un tema que es que los argentinos, o los gobiernos argentinos, mejor dicho, normalmente son refundacionales. Entonces voy a decir, Alfonsín largó su Congreso Pedagógico Nacional con su plan educativo. Se fue Alfonsín, vino Menem, sacó la Ley Federal de Educación, Ley federal, barrió el claro. Congreso Pedagógico Nacional. ujú. Se fue Menem, vino Kirchner, sacó otros plan educativo, Conectar igualdad. otro perfil. Ujú. Ahora Macri plantea otro esquema distinto, que todavía no lo tenemos muy en claro cuál es, pero aparentemente tiene que ver con la evaluación de los docentes, pero con un grave problema, Eficientizar. que no puede terminar de avanzar en el tema de la calidad educativa porque no termina de destrabar la cuestión salarial. Entonces, a ver, digo, en vez de empezar a refundar cada vez que viene un nuevo gobierno, creo que sería importante, ojalá se pudiera hacer un gran acuerdo nacional en materia educativa, ¿no? Pero bueno, si no, por lo menos tener redefinido un rol. Yo coincido con vos. Además tenemos un gran problema. Tenemos un Ministerio de Educación Nacional sin escuelas. Lo primero que tendríamos que definir es qué vamos a hacer con Claro, eso. claro. ¿No? Tenemos una gran superestructura que hoy tenés universidades nacionales. Vos fíjate que venimos de un gobierno anterior con fuerte potencialidad en las escuelas técnicas y este gobierno que no cree en las escuelas técnicas la está desfinanciando totalmente y cree, ¿por qué? Pues porque cree en un país de servicio. Entonces, ese es el problema que tenemos en la Argentina, no tenemos un modelo de país Claro, pero ahí... para, de acuerdo a eso, diseñar tu política educativa, porque, aunque te parezca mentira, tu modelo productivo está totalmente alineado al sistema educativo. Hoy hacen falta 50.000 empleos por año en la Argentina, que no hoy- los podemos abastecer y porque hoy, no educamos a la ¿entendés? gente para eso. Si vos no crees en tu sistema productivo, desarrollo industrial, y querés ser un país de servicio solamente, no estás creyendo tampoco en las escuelas técnicas. Pero yo creo Entonces, ese es el problema de la Argentina. Creo, estamos con Pablo Cosin, el diputado nacional, entiendo, pero me parece que aquí lo que falta quizás sea, Pablo, el oportunismo. Ya pasaron 32 meses en los cuales muchos de ustedes, estando sentados allí, los primeros meses dieron gobernabilidad y fueron criticados y lo ha sufrido personalmente. Si este gobierno quiere esto o quiere lo otro, el único lugar de debate y poder cambiar el timón del rumbo es en la Cámara de Diputados y a partir de ahí que el Estado a través del Senado lo modifique. A ver, Si nosotros no peleamos desde adentro, un ejemplo, ahora te planteo, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿le van a meter la mano? Ya. sí, a ver, ¿Se frena o no se frena? No, indudable, no. A ver, son dos cosas distintas. Primero, quien gobierna es Macri, Ujú. ¿sí? Pongamos la cosa en su lugar. Gobierna Macri. El responsable de fijar las políticas públicas para la Argentina es Macri. Salvo las que necesiten leyes. Ujú. Porque si no, es como que no gobierna Macri y nosotros tendríamos que gobernar desde el Congreso. Nosotros intervenimos cuando hay leyes. Ahora, las políticas hoy básicas del gobierno es Macri. Él tiene que hacerse cargo de gobernar y cumplir lo que le prometió a los argentinos. Hay cuestiones que tienen que ver con el Congreso, en donde nosotros entendimos que hacer un gobierno sin mayoría parlamentaria y comenzar una gestión tenía que tener las herramientas, la oportunidad para gobernar, porque lo peor que le podía pasar es entrar en un sistema de boicot donde la Argentina tenga un nuevo fracaso. Y además el peronismo, como fuerza política, necesita de que nos saquen el estigma ese de que nosotros no permitimos gobernar a nadie. Entonces, si hay un gobierno que se equivoca, que se equivoque porque se equivoca él, no porque hoy, después de 2 años y medio,
¿quién le puede creer hoy al presidente si se para y se dice a mí, el peronismo, el Congreso no me deja gobernar? Si tuvo todas las leyes. Bueno, ahora, hay cuestiones, como vos decís, de políticas públicas que necesitan aval del Congreso, que nosotros claramente no compartimos. Hemos tenido con el tema tarifas, en su momento le hemos advertido al gobierno en materia de trabajo, la vetó a la ley del antidespido. Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad nosotros no vamos a permitir que se licúe el patrimonio del Fondo de Garantía. Eso es hoy, le cuento a la gente que eso es ahora. Ahora, también, digo, no podemos seguir. Una de las cosas que estamos pidiendo nosotros en estas horas es que vaya el ministro Duhovne al Congreso, a la Comisión Bicameral de la Deuda, a llevar el acuerdo del Fondo Monetario. No podemos seguir opinando del acuerdo por ustedes. O sea, hoy nosotros estamos opinando por lo que nos enteramos por ustedes. No lo viste. No lo vimos. Nosotros, espera, le vamos a contar y ustedes, la verdad. Nosotros tampoco lo vimos. Por eso digo ustedes por el periodismo, porque algún periodista no lo ha mostrado. Se entera. Lo ha mostrado. Un ejemplo, Máximo Montenegro lo mostró y yo confío en él. Está bien, yo trabaja conmigo en el Congreso Grupo de Economistas, chicos que trabajan y conocen del tema. Claro. Lo tengo en mi mail, si se quiere, al acuerdo. Pero no es formal. No es formal. Es producto de que algunos economistas, consultoras lo consiguen o porque se le filtró a alguno. Uno tiene y no es la manera. Una república no funciona tiene una síntesis, puntos que se entera. Pero no tenemos formalmente el acuerdo. Está peligroso para la economía. Por eso, entonces digo... Cuando vos no transparentás y no jugás con las cartas sobre lo primero la que mesa, tiene que hacer el gobierno es llevar ir los funcionarios a explicar al Congreso qué consiste el convenio. También estamos pidiendo, a partir de esto que vos decís, que vaya Basa Bilbaso a la Comisión de Seguimiento del ANSES a explicar si hay riesgo de esto o no. Porque tampoco podemos nosotros salir corriendo a plantear en una sesión algo supuesto. Algo supuesto, es muy poco serio, ¿entendés? Tenemos que manejar estas cosas con seriedad. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es, para algo existe una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, ir y decir, bueno, señores legisladores, diputados y senadores, este es el acuerdo con el Fondo Monetario, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, esto implica tal cosa, este acuerdo implica tales leyes que vamos a mandar, no tenemos leyes para mandar. Pero te pregunto, desde acá, ¿qué puedo hacer yo si la comisión no se conformó en tiempo y forma porque el Senado no nombraba a los 2 senadores? Y cuando se conforma, en una mañana aparece un circo con un papelito, no seas mala, tengo nena de 11 y 13 años, se levantó, se fue, y hasta hoy, que ahora es presidente del Banco Central, nunca más se le pudo preguntar a Caputo nada. Bueno, eso también depende de... ¿De quién es la responsabilidad? Eso... Ese día del ministro y de lo que fueron funcionales para que el ministro se termine yendo como quería ir. O sea, terminarse yendo, claro. Exactamente. O sea, me parece que hubo un error de las dos partes. Creo que terminaron mucho siendo funcionales a los gritos, porque si te enterás que hay un papelito y dice, señor ministro, esto no se hace. Claro, listo, chao, a otro tema. Sí. Se fue a empezar a los gritos, que esto y el otro, y se armó un circo. Es más mediático que productivo. Bueno, ese es el problema que tenemos nosotros allá, digamos, hay muchas cámaras y eso tienta a muchos de que en vez de buscar la productividía de la tarea, que es lo que vos planteás de lo legislativo, buscan el salón de los pasos perdidos con los exactamente, la escenografía que después te da. Bueno, ese es el problema que hay. Ahora Pablo, en lo puntual ¿no? hoy, digo, en lo puntual, en lo político, en lo que tiene que ver con, digamos, lo político real. Si no se planta Moyano con Camionero y si no le dice Pablo, como le dijo, vamos a tener paro todos los días y siguen así, no hay una fuerza, digamos, representativa del pueblo a través de Camionero nada más, te estoy diciendo, que se planta y que diga acá nosotros con este 15+5 no podemos seguir. Y la vida continúa, y las tarifas continúan, y la garrafa sigue aumentando, y el gas va a seguir aumentando, y la nafta no sabemos, porque Aranguren ahora se fue, Aranguren dice que le van a no permitir salir del país, vamos a ver qué va a pasar. O sea, en la medida que sigue avanzando, no es la oportunidad donde sí, cuando vos ves que cometió varios errores la defensa, ahora que estamos en el Mundial, el peronismo diga vamos con 3 delanteros. Sí, a ver. Yo creo que se va acercando tiempos de definiciones electorales. A mi criterio es muy complicado definir en este momento que vive la Argentina si las acciones que vos las vas a hacer en términos netamente electorales o las haces en términos de una buena fe para resolver los problemas de la Argentina. Ojo que el argentino
puede estar muy desconforme con el gobierno, pero tampoco quiere que la política le complique la vida, ¿no? O sea, es legítimo el paro de camioneras, es legítimo para defender sus salarios. Ahora estoy seguro que la gente lo que quiere, no quiere 3 días el país paralizado por la falta de camiones. Entonces, no es trasladarle la responsabilidad a camioneros, digo que lo que tenemos que ver es cómo... Yo sigo insistiendo, tenemos que apostar a poner mucho esfuerzo en resolver los problemas sin trasladarle los conflictos a la gente. ¿Qué me preocupa a mí? Que avisoro, si las cosas no cambian, un futuro de mucho conflicto. Claro, ese es lo que a mí me preocupa, ¿no? Carrió misma lo dijo, fuimos al fondo para evitar un estallido social, lo dijo la diputada Carrió, que a veces le creo, no le creo, a veces está... pero yo no digo estallido, porque el estallido es una palabra extrema que te asimila al 2001. Conflicto social y nada más. Yo digo conflictos sociales a partir de la falta de satisfacción de cada sector de las expectativas que tiene. Pero no es camionero, pero el que te corta 9 de julio, el que te corta el Obelisco, el que te corta Plaza de Mayo, también a la gente lo cansa. Ahora, ¿qué otro método hay? Les pregunto, ¿qué otro método hay que no sea ante esta circunstancia, la cual campaña te mienten, anuncios que te mienten, Dullón le dice una cosa, la semana la cambia, Caputo dice una cosa... No, que no hay que trasladarle la responsabilidad al que protesta porque no se le satisface una expectativa, eso está claro. Yo lo que digo es que la realidad indica que es una herramienta que hoy socialmente no tiene el aval de la mayoría, ¿no? Pero que a algunos sectores no le queda otra que usarla pero porque es que, no le satisface la no es expectativa. que el diagnóstico ya está, es que la gente está cansada de diagnóstico. Todos sabemos que todos estamos mal y que todos querríamos estar mejor. Sí. Entonces, ¿qué sentido tendría que todos salgamos, cada uno de manera sectorial? No diagnóstico, te digo que ya está. Estoy tratando de explicar, no es que no está, ya está. Vamos a arrancar, yo sé que semana corta nos tenemos que pelear igual, pero digo, a mí me parece que la gente está ya cansada de diagnóstico. Me parece que lo que dice el diputado es, ya sabemos todo que estamos. Entonces, en algún momento, tenemos que dejar de protestar, o por lo menos hacerlo de la manera en que nos permita, que el esfuerzo que hagamos para salir de esa situación sea posible. Porque si no, si vos protestás y cortás los camiones y cortás toda la actividad, pero te voy a la contestar, sensación que tiene la gente que va a ser perdóname, peor. Pablo, hay 2 cosas que ya están. Si hoy se juntan la gente en Buenos Aires por las expensas que no se pueden pagar, y vos sabés que te está pasando esto en este momento, y vos lo sabés porque vivís en un departamento... No, pero aparte en Buenos Aires lo que están haciendo, donde hay mayor nivel de quizá de departamento de acá, es ya empiezan con la sectorización del horario para prender estufas. Claro, sí, eso ya está, ¿me entendés? Hay cosas que ya están puestas, hay gente que no puede cargar combustible, o sea, el frío recién acaba de comenzar, hay cosas que ya están. Entonces, vos decís, ¿qué vamos a esperar? ¿Que termine el mundial? De la clase media, ¿no? La gente que realmente tiene, está en el segmento social complicado, sigue con los subsidios, sigue con la tarifa baja y eso está bien. Están pagando septiembre del año pasado. Gente que están pagando septiembre, octubre del año pasado. Y la gente que sacó crédito hipotecario también fomentado por este gobierno, los famosos... Claro, pero ¿qué ocurre, Pablo? Vamos a contarle. Pagan con uvas. Ellos están pagando la cuota un poquito más, pero deben un poquito más también. Claro. Entonces digo, eso te digo, Josi. Eso es la inflación. Pero eso ya está, no es que vos me tenés que decir, está abajo. Un día esto va a reventar, es una olla. Pero por eso te digo, estamos ya, con eso, que venimos hace 2 años con esa historia. Más, menos, con más expectativa, menos expectativa de bajarla, de subir. El problema sigue siendo el mismo. A mí lo que me preocupa es que en la medida que siga habiendo fuga, el punto es decir, vos lo decías, no paran la fuga de guita, no paran la timba, siguen ganando con la timba. Las calles cortadas, Moyano te y bueno, está, ahí está. Ese es el diagnóstico. ¿Ves lo que te dice el diputado? Entonces, en ese diagnóstico, si vas a cortar la calle para seguir diciendo estamos mal, tenés que cortar la mitad, porque si la cortás entera, no salimos más. Es como encerrar, como hacer una protesta en la salida del callejón donde estás encerrado. Justo ahí vas a hacer el piquete, va a cortar la salida. Un poco es eso, me parece, lo que plantea el diputado, y la pregunta es, si el gobierno tiene margen para esto. Mirá, yo creo que el gobierno tiene todo el margen del mundo. Y digo electoral, ¿no? En el sentido ya de... A ver, bien. Hay 2 planos, el de la coyuntura diaria y el electoral. En la coyuntura diaria el gobierno tiene todo el margen del mundo para cambiar las cosas, porque esos son los que deciden cuál es el rumbo a tomar. Yo lo que veo es que en vez de cambiar se van aferrando a un esquema político-económico que no es el favorable para la Argentina. No son cuestiones formales las que están fallando, son cuestiones de fondo. Hay una visión económica del país que es ajeno a la mayoría de los argentinos. Es un gobierno
cuyo esquema económico implica beneficios para unas minorías. Totalmente. Entonces, ese es el problema, pero ¿esto es bueno o es malo? Bueno, lo analizará cualquiera, pero es una realidad, porque... Definitivamente es malo. Vos lo medís, está bien, pero digo, ojo, no es de este gobierno, hay una línea económica de pensamiento que cree que hay que gobernar para un sector mayoritario porque eso derrama inversiones, la famosa teoría de derrame que nunca llega. Definitivamente es malo y te lo explico, Pablo, ¿por qué? Porque el fin de semana que pasó Día del Padre, el 85% de la gente tuvo que galguear la guita para poner la mesa al Día del Padre. Y ese 15% que lo tiene en dólares y que Sica le dice va a estar en 30 o 31, tenía las patas arriba de la mesa con un whisky y se comió un regio asado. Esta es la realidad que estamos viviendo en todo el país. Pero Miguel, esta es la realidad. ¿Sabés qué pasa también? Digo, a mí me da la sensación, digamos, hemos hablado y lo que está marcando el diputado es, digamos, son liberales en algún punto. Sí. Los anteriores, digamos, eran progresistas. Entonces la gente dice, en la Argentina no anda ninguna receta, ni liberales ni progresistas. ¿Será así o será ni cómo la aplicamos? 2 años contra 12 no Porque, tiene pará. Hay países liberales en el mundo que no tienen pobreza y hay países progresistas en el mundo que no tienen pobreza. ¿Sabés cuál es el eje común? Que hicieron las cosas bien y no robaron, Miguel. Entonces vos acá ponés progresismo, ponés liberalismo. Si tenés sospechado a medio gabinete de ser dueño de la mitad de las empresas... A ver, yo en eso creo que es un tema que en algún momento habrá que discutir en América Latina los procesos de economías expansivas vinculadas a hechos de corrupción han dañado mucho esa visión política económica. Yo adhiero, desde el punto de vista de la política y la economía, a procesos de economías expansivas, con mayor nivel de intervención del Estado. Debo reconocer que en los procesos de Latinoamérica, los hechos de corrupción que hubo jugaron muy en contra a la visión de estas políticas. Entonces han quedado muy desacreditados. Ahora, por otro lado, los procesos liberales estuvieron vinculados a sufrimientos concretos de las poblaciones. Entonces, pero también en la Argentina, y lo dice también, vuelvo a citar lo que dice Soler ahí en ese artículo, habla de que venimos en la Argentina de procesos expansivos a restrictivos sin tocar tronera prácticamente. No encontramos puntos. ¿Y sabes por qué? Y en el mundo... Pero ¿sabes no por funcionan qué? ¿Sabes así cómo los lo países? interpreto? Lo interpreto muy claro, quizás me equivoque, ¿no? Me parece que en los 12 años en los cuales vos le metiste retenciones, no le dejaste ganar, no le dejaste sacar la guita afuera, cuando toma el gobierno, el otro grupo dice, ahora tengo que recuperar toda la que me sacaste. Y es una pelea entre ricos y pobres que viene desde que el mundo es mundo. Y esta es la realidad. Pero vos fijate, a ver, acá hay sectores, como decía Pugliese, le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, dijo en su momento, sí, tal cual fue. En la época de Alfonsín, bueno, hay sectores que por ahí el gobierno confió que iban a apostar por los lazos afectivos y contestaron con el bolsillo. Es decir, vos fíjate que a pesar de todas las bajas de retenciones que hubo, obviamente si vos a un sector haces esas bajas escalonadas, es como un plazo fijo que vos vas teniendo. ¿Cuándo vas a liquidar exportaciones? Cuando llega al final del cronograma, porque cada día que ganás, cada día que tenés... Bueno, entonces, hoy uno de los problemas en el déficit fiscal que tiene el gobierno es la cantidad de ingresos que dejó de percibir por el cambio del sistema de retención y demás. Está bien, había que tomar decisiones para no tener ahogado a un sector tan importante como el campo y demás. Ahora, el gobierno pensaba que ese sector iba a reaccionar de determinada manera, por eso Carrió el otro día se enojó y dijo que tenían que liquidar. Hubo una seca, entonces... Y bueno, podés obligar a liquidar detenciones porque trata de ello, ¿viste? Entonces, y vos aparte vos cambiaste el sistema. Es como que vos no sé, una persona logró comprar $1.000, ¿lo vas a obligar a que lo venda? Entonces, ellos tienen eso, así, es así. Digo, por ahí habría que decir, muchachos, bueno, los que liquiden exportaciones ahora, a ustedes, a los que liquiden ahora, les vamos a adelantar el cronograma de baja de retenciones, no a los que sigan especulando hacia el futuro. Claro. Hay distintas alternativas. A mí lo que me llama la atención a veces de los funcionarios de este gobierno, la poca imaginación que tienen a los efectos de sentarse a diseñar políticas en el día a día. Pero y como si no que, saben de política. Digo, políticas económicas, o herramientas. Herramientas tienen, pero son herramientas para optimizar la economía, no para hacer política social. No, pero yo estoy hablando acá de herramientas económicas. Digamos. Cuando uno se sienta a gobernar, no se sienta solamente a hacer análisis diagnósticos de la política. Se sentás a ejecutar. Se sienta a decir, lápiz en mano, si medida 1, medida 2, este día tomo esta medida, mañana...
Bueno, en esa dinámica a este gobierno lo veo con mucha incapacidad, con mucha falta de decisión, con muy poca imaginación, y presionado por muchos sectores, Entonces, a los cuales creo que este gobierno termina estando condicionado. Me parece que ese es el problema más grave hoy. Sí. Estamos hablando con el diputado nacional Pablo Cosiner, haciendo ensalada rusa hasta las 12, 9:59. Nos falta un minuto, estamos ya cerca de terminar. Porque nos pueden entrar teléfonos y consultas y opiniones, porque el diputado, que después se las leemos y si no se las mandamos. En el 3875-450045 recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Dale, Miguel. Digo que, bueno, qué bueno sería que llegue un estadista algún día, ¿no es cierto? Porque el estadista estaría pensando a futuro de otras generaciones y eso es lo que estamos pensando. Lo que quiero cerrar con esto, Pablo, y habitualmente lo expreso, es que en realidad creo que son momentos en los cuales el peronismo tiene que tomar una rienda. De lo contrario lo toma el gremialismo, el sindicalismo, interpretando a la gente, y se pierde esa oportunidad de hacer política verdaderamente, como el justicialismo la ha hecho siempre, para tratar de marcar fuertemente la diferencia. Creo que la contemplación desde aquí, desde el micrófono te lo digo, ya se hartó, pasó más de la mitad de la gestión de Macri. Y no dan una señal de querer decir, queremos ser estadistas, vamos a pensar hacia aquí, hacia allá. Va a terminar esta semana y la gente va a quedar aún todavía un poquito más sumergida en esta situación económica. Ahora, si la esperanza no la ponen en el peronismo, que se junte y que tome una decisión más allá de los cortes, del subte, de la calle, de las interrupciones, no veo otra solución. Bueno, lo que pasa, Miguel, yo creo que también hay que vuelvo a definir algo. Yo te doy el ejemplo de lo que pasó con Tarifa. En Tarifa el peronismo se puede dar de acuerdo, más allá de los sectores, con otros sectores. Planteamos un esquema, mejor, peor, a alguno le podrá gustar más, a otro le gustar menos, pero lo que coincidamos que las tarifas así no pueden seguir. Habla con cualquier, no hables de la gente de la política, habla con cualquier productor. Totalmente. Y no hables tampoco con la gente, digamos, de la domiciliaria, que ya sabemos cómo es. Hablé de los que tienen que mover la economía futura. Y hay empresarios que la tienen dolarizada, la tarifa. Sacamos, como decís vos, hicimos lo que vos planteás. ¿Qué hizo el presidente? Vetó. Bueno, ahí tenés la respuesta. ¿Quién gobierna la Argentina? Entonces no generemos falsa expectativa. El peronismo lo que puede hacer es encender luz amarilla, ojo con esto, ojo con el otro, creemos en esta idea alternativa. Ahora, Macri, dos leyes importantísimas que nosotros entendíamos que resguardaba a sectores, la antidespido en su momento y la tarifa, las dos la vetó. Digamos, ¿por qué no iría a vetar todas las otras leyes que sacamos? Está claro que el presidente solamente le da curso a las leyes con las cuales él está de acuerdo y que negocia, y con las leyes que no está de acuerdo, que el Congreso saca por su autonomía, las veta. Esa es la dinámica con la confusión de Macri. Entonces, ¿qué hay que decir? Argentino... Pero también es un poco difícil que eso pase, ¿no, Pablo? Porque vos recién, por otro lado, digamos un tanto... No lo digo de manera, no es contradictorio, pero es un argumento que se opone, digamos que vos bien lo entiendes, gobierna Macri, el que ganó es Macri y el responsable de todo también. Pero por eso te digo, yo no quiero generarle falsa expectativa a la gente, lo que no tenemos que generarle falsa expectativa. O sea, en esta dinámica que existe hoy, al presidente, hoy tiene minoría en el Congreso el presidente. Cualquier ley que saque el Congreso, que no tiene que ver con lo que el presidente quiera, por más que surja el peronismo abrazado y demás, la va a vetar. Entonces hay que decirle a la gente, ¿saben qué? Estos son los ejemplos. Claro. El gobierno es Macri. El que tiene que resolver los problemas de los argentinos es Macri. Nosotros vamos a tratar de darle las herramientas. Cuando no estemos de acuerdo se lo diremos. Yo lo que te entre tus colegas hay esa madurez como para que funcione así. Porque ¿sabés qué pasa también en el 2016? Y que me lo desmiente el diputado. Digamos, debe haber sido un poco un lujo estar en ese Congreso donde había la necesidad de los acuerdos, esto que está marcando. Bueno, porque también el gobierno tenía otra dinámica interna. ¿Verdad? El gobierno había empoderado a una serie de dirigentes, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a buscar acuerdos. Hoy no es así. Cambió. Entonces, hoy al gobierno no le interesa buscar acuerdos en la Cámara de Diputados y senadores de la Nación. Yo puntualmente, Pablo, a ver si me entendés. Entonces, el peronismo tendrá que prepararse para la definición de esto, que es la instancia electoral.
pero el peronismo no va a Pero gobernar la gestación, Argentina lo hoy. que digo, la gestación, yo no puedo concebir un peronismo sin los laburantes y los trabajadores al lado. Sí. Y me parece que hay todavía un freno, un temor, llamémosle una precaución, de no pegarse a los gremialistas, no importa porque sean, que estén históricamente 30 años, que son millonarios, que estén en 20.000 causas, pero si no se juntan los dirigentes con el gremialismo junto como Es que toda... ya tampoco, Miguel, ¿sabes cuál es el tema también ahí? Yo estoy de acuerdo, el peronismo siempre tiene que estar con los trabajadores. Ujú. Lo que no quiere decir que la referencia de la visibilidad hacia la gente tenga que ser cualquier dirigente gremial. Es que no hay. Está Los que bien, están bueno, son históricos. Digo, No hay también nuevos. el gremialismo tiene hacia adentro una serie de discusiones Sí, sobre quiénes son los coincido con vos, referentes, coincido sobre con vos. algunos temas. A ver, que hablemos de Moyano, hablamos de Moyano. Yo no me la compro que está peleado con Macri. La verdad, No, sinceramente, no, si es socio en muchas cosas, y de O sea, Oca, y el... ¿Sabes qué sí. bronca me da? Que mientras ahora, porque resulta que yo apoyo la defensa del derecho de los trabajadores camioneros y me parece muy bien que se trabaje para que... Ahora, cuando se pretende personalizar la pelea, digamos, uno de los responsables que esté gobernando Macri hoy se llama Moyano, porque él lo acompañó en la campaña. Pero no corran... Mientras nosotros estábamos haciendo el acto del 17 de octubre del año 2015, él estaba haciendo el acto con Macri, inaugurando el busto de Perón en la ciudad de Buenos Aires, pidiendo el voto para Mauricio Macri. Entonces, digo, vos te peleás, yo quiero saber, vos te peleás con el presidente por la defensa del derecho de los trabajadores, o te peleás porque tenés algún problema personal. Sí, o que un hoy te carpetazo en el medio que esté volando. Entonces, claro. está bien, vamos a defender a los trabajadores. Ahora, no me usen a mí No. Pero te quiero... de un tipo que... No, Quiso pero- decir forro, pero sí. Pablo, Claro, Pablo, es yo una te voy persona puntualmente como dirigente formado, como hombre que hasta estado un Y lo vemos acá en Salta, donde tenemos dirigentes Pero- de él, digamos. pero digo, yo lo no- veo, no entiendo esto, que lo veo a los dirigentes de aquí que trabajan con Moyano Guaymas. insultándolo a Macri, Sí. y acá son cogobiernan el Como- municipio de la ciudad de Salta. Entonces, No, vos no, decís, y después hablan en contra del Cambiemos, porque hablaron en contra. bueno, hablaron en paro. bueno, entonces digo, volviendo al tema para no escaparme, el peronismo necesita ordenarse, ser defensor claramente de los intereses de la gente y construir una opción electoral superadora al actual gobierno y al pasado también, para que la gente nos vuelva a creer. Si no, no nos va a volver a creer. La circunstancia que te planteaba, y con esto lo finalizamos, creo, es que a veces el esperar y no largarse, aparece una situación como Brasil, que aparece un dirigente sindical, gremial como Lula, y le ocupa y le gana por el lateral todas las posiciones de ustedes preparados en el justicialismo y representa a la gente. No digo que pueda, pero no estamos muy Sí. lejos acá, ¿eh? Si se duerme el peronismo de los dirigentes, va a aparecer alguien que los represente. Yo creo, ahí tomo lo que vos decís, creo que lo que está pasando en la Argentina, y ya mi opinión personal, posiblemente juegue a acelerar procesos de definiciones. Creo que es verdad. También a la gente hay que ir mostrándole horizontes. Concretos. Es muy difícil, Concretos, ¿no? porque juegan para un lado y después para el Es otro. muy Estoy de difícil, acuerdo con esto, estoy de es acuerdo muy con lo otro. difícil, a ver, que la gente, o digamos, los argentinos en general, me gusta hablar de la gente, los argentinos en general, están muy preocupados porque le resuelvan los problemas de hoy. Le importa muy poco quién va a ser candidato a futuro. Por lo menos por ahora. Digo que lo que se pensaba por ahí recién para el año que viene, de definiciones, por ahí tenga que ser antes, porque también es verdad que hay que ir mostrando cuáles son los caminos si uno no está de acuerdo con ¿no? Eso sí, lo que vos decís, creo que por ahí este tamaño desgaste, si se quiere, que está viviendo el gobierno, pueda llegar a jugar en el aceleramiento de definiciones. Nosotros con Miguel tenemos la sensación que la gente sí lo está mirando. Digamos, la política en general, incluso nosotros, desde me se trata de decir, falta mucho, Es necesario eso. Pero la sensación que tenemos es que la gente sí. No lo podemos está llegar a noviembre, diciembre que- con la incertidumbre. Es necesario que la política muestre después de julio, agosto, una línea y sobre todo el peronismo. Sí, yo en esos términos coincido con vos. En esos términos coincido, lo que no quiere decir que se vaya a dar o no. Son No, opiniones de los que vayan a ser candidatos. Obviamente. No, no, o te va a aparecer un sindicalista que va a llevar arrastrando y que va a hacer creer a la gente y va, porque alguien tiene que aparecer. Yo veo que ya la anomia que tiene este gobierno y la mentira ya no le cree ni el mercado, menos le va a creer la gente. Humildemente te lo digo, Miguel, me da la sensación que ningún sindicalista concentra como Y para te eso. aparece. Bueno, está bien, pero bueno, Te aparece. es una discusión contrafactual. Bueno, vos nunca igual. te imaginabas que Rajoy iba a Lo sálir de dejamos España y que para entraba el este 2006. Sánchez, o sea, No, te aparece, ¿eh?
Te aparece de la nada. Se está empezando a parecer cada vez más España a la Argentina. Lo que pasa es que también Impredecible. España tiene otro sistema distinto, ¿no? Claro. No te olvides que es parlamentario, Una democracia parlamentaria que ellos- donde ellos arman gobierno Sí, sí. en el Congreso. Entonces, pasó en España, sacaron un presidente y pusieron, bueno, Rajoy tuvo cuántos, 3 intentos creo para formar gobierno que no pudo. Y no podía. Sacaron, pusieron otro y no pasó nada. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque ellos están acostumbrados a estos resortes Pero parlamentarios. para volviendo nosotros al ejemplo, sería un escándalo pará, eso. y si vuelvo a Brasil, te dice que toda la tendencia, Lula gana por 25, 30 puntos estando preso. Entonces, lo que esta lo tenemos que ver, o sea, por lo menos verlo desde el peronismo, que lo estén viendo, y bueno, y que de alguna u otra manera termine el Mundial o que pase el invierno y tratar de hacer otra estrategia. Pablo, como siempre, un gusto, gracias No, por muchas estar gracias a aquí. ustedes. Y sabés que desde aquí estamos siempre confiando y mirándolos a ustedes, y por eso tenemos un diálogo directo. Para nosotros son 7 espadachines, algunos que a veces nos confunden, ¿no? Sí, es verdad. A veces que nos confunden mucho, se ponen un pañuelo, botan otra cosa. Por eso nos quedamos nosotros con aquello. Claro, te juro que decepciones sentimos acá. No lo podemos entender. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Son cosas de la política. Son cosas de la Miguel. política. Algún día la van a explicar. Nunca nadie te vino a decir que esto era fácil y que ibas a ser feliz. No, totalmente. Gracias, diputado. No, ha gracias sido a muy ustedes. gentil como Digo, siempre.